Buenas tardes, jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Administración. Este es el video número 2 de la clase número 3, es la tercera semana, de ética profesional. Y continuamos viendo lo que es el conflicto que puede haber entre la ética profesional y la ética personal. Veíamos el ejemplo del camión con los alimentos que va a entregar, pero el chofer pues aparenta ser un delincuente por lo que se menciona acá. Y se menciona, pero sin estos camiones no sería posible distribuir los alimentos, así poniendo la vida de muchas personas en peligro. El empleado está en un dilema, porque de acuerdo con la ética personal, normalmente a ver, no contrataría a un delincuente ni financiaría indirectamente actividades delictivas. No obstante, el empleado puede resolver el dilema evaluando el bien que hace la institución y los vínculos entre la institución y la acción del empleado. La obligación del rol del empleado conseguir que los camiones entreguen los alimentos. Exige el acto de contratar al dueño de los camiones, lo cual a su vez es necesario para cumplir la tarea de la institución, que sería llevar los alimentos a las personas que los necesitan, lo cual es ultimadamente requerido por el bien moral positivo de la institución, el de salvar a las personas que mueran de inanición, de hambre. En conjunto, el empleado podría determinar que el requisito de su rol tiene mayor peso que su ética personal de no contratar a alguien que se sabe que es un delincuente. Esta evaluación en 4 pasos puede llevar a la conclusión de que no se debe cumplir un requisito profesional si se rompe la conexión entre cualquiera de estos 4 pasos. Por ejemplo, si hubiera más camiones disponibles, pero obtenerlos implicaría trabajo adicional para el empleado. No habría nada de malo en los pasos del 1 al 3, pero el empleado no puede cumplir el paso 4, o sea, justificar el acto mostrando que las obligaciones de su rol lo exigen. En este caso, la ética profesional no tiene más peso que la ética personal. Este proceso de evaluación en 4 pasos está formulado para ayudar con los dilemas que se deriven específicamente de los conflictos entre la ética personal y la profesional. Sin embargo, como se señaló al comienzo de este módulo, la ética personal, la ética teórica y la ética profesional son perspectivas que pueden aplicarse a un problema ético. Por lo tanto, podría ser posible resolver el dilema del empleado antes mencionado usando una perspectiva ética diferente. Por ejemplo, el utilitarismo o cómo lograr el bien mayor para la mayor cantidad de las personas. Esto es pues, el conflicto entre la ética profesional y la ética personal. ¿Pero ya lo vieron ahí? Hasta se escucha bonito. La ética profesional no tiene más peso que la ética personal. Aquí lo dice todo. Les invito a que vean la película de film, La Firma, con Tom Cruise. Él era un abogado que tenía sus aspiraciones y entra a trabajar en una firma que se dedica a cuestiones ilícitas, pero él no lo sabía. Pero cuando se entera, cuando está el FBI atrás de él y le ofrecen de cierta inmunidad, si declara y todo, es cuando entonces los de la firma lo quieren matar. Entonces, él debería de cumplir como miembro de la firma las normas que rigen, pero no son normas éticas. Él no le parecía lo que estaba pasando ahí, y abogado que quería salirse de la firma, lo mataron. Muy buena esta película, creo que es noventera, de film, La Firma, con Tom Cruise.
Bueno, vamos a ver a continuación los códigos profesionales de ética o conducta. El tema de los códigos profesionales es algo que la mayoría de los alumnos se van a encontrar cuando comiencen a ejercer. Al igual que la ética profesional, eh, los códigos profesionales normalmente incluyen los valores centrales de una profesión. Los códigos pueden encarnar la ética profesional, pero son diferentes de la ética profesional, ya que son sistemas regulatorios más formales, generalmente escritos y a menudo son promovidos por una organización profesional. Los códigos son una manera de enunciar y compartir la ética profesional, pero también hay otras, como el juramento, que algunos profesionales hacen como condición para ejercer sus profesiones. El juramento hipocrático que hacen los médicos es un ejemplo bien conocido. Una versión moderna de este tipo de juramento es el juramento del médico aprobado por la Asociación Médica Mundial. Además de reforzar los objetivos específicos de una profesión, las organizaciones utilizan códigos para aumentar la integridad en el sector público y el privado. Los códigos también son considerados a nivel internacional como un medio para prevenir la corrupción. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda que los estados adopten códigos de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas, en su artículo 8, así como para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, el artículo 12. Los códigos profesionales con alto nivel de detalle pueden plantear la cuestión de que si sus disposiciones restringen injustamente a los profesionales en su desempeño cotidiano. También pueden plantear la cuestión de quién tiene la autoridad para decirles a los profesionales, que suelen ser personas altamente capacitadas, que señalan qué hacer en sus interacciones con los clientes y con el público. Algunas personas argumentan que no se puede legislar la ética, ya que las decisiones éticas no pueden hacerse cumplir desde afuera, sino que deben surgir de la propia ética del individuo, según este señor Lichtenberg, que así lo manifiesta. Este argumento afirma que los códigos de ética profesionales no son compatibles con la ética propiamente entendida. Lichtenberg señala que esta construcción de la ética es sinónimo de la idea de la ética personal. Ella está de acuerdo en que asociar la ética con acciones autónomas escogidas libremente es correcto hasta cierto punto. Al mismo tiempo, Lichtenberg argumenta que puede ser útil aumentar la probabilidad, de que los profesionales actúen de la manera correcta y que esta es una de las funciones de un código. Los profesionales pueden verse presionados por otras personas para actuar de manera incorrecta y el código puede ofrecer una razón para que actúen como saben que deberían hacerlo. Lichtenberg observa que a veces nos importa mucho si alguien toma la decisión correcta en función de su ética personal, y a veces nos preocupamos menos por esto. Asumir responsabilidades profesionales implica que el comportamiento profesional se vuelva más importante y que la ética personal no sea lo único que oriente nuestro proceso de toma de decisiones. Otro posible problema de los códigos profesionales es que trata a veces parecer señalar lo obvio, lo cual hace sospechar que se trata más de ejercicios de relaciones públicas que de una guía real sobre la conducta referida. Para comprender esta objeción es necesario distinguir entre los códigos aspiracionales,
que son también llamados códigos de ética. Los códigos de ética se les conoce también como códigos aspiracionales, que ofrecen meta para los profesionistas. Y los códigos disciplinarios, también conocidos como códigos de cumplimiento o códigos de conducta, que establecen sanciones para las violaciones a los requerimientos de dicho código. Las aspiraciones pueden ser estándares a cumplir o cuestiones que deben evitarse. Pueden estar enunciados con distintos grados de precisión. Los códigos aspiracionales no necesariamente especifican cómo uno debería comportarse en cada instancia, donde se presenten desafíos y puedan recomendar que el profesional se esfuerce por desarrollar ciertas actitudes o rasgos de carácter, y pueden además ofrecer ciertas pautas generales que, si bien no especifican precisamente cómo uno debe de actuar como profesional en cada instancia donde se presenten los desafíos, pero sí apuntan a principios que orientan el quehacer profesional. Sin embargo, cabe aclarar en muchos casos la distinción entre los códigos aspiracionales y los códigos disciplinarios no es tan clara. De esta forma, por ejemplo, hay una serie de códigos de ética profesional que, a pesar de ser parcialmente aspiracionales, también prevén sanciones para las faltas graves. En estos casos, no todas las violaciones conllevan sanciones, pero las violaciones graves sí. En contraste, los códigos disciplinarios imponen sanciones por el incumplimiento del código profesional. Las sanciones pueden ser multas, amonestaciones formales o informales, o en última instancia, la expulsión del grupo profesional o el retiro del estatus profesional. Aquí estamos hablando de este tipo de códigos aspiracionales, pero que tienen también parte del código disciplinario. Bueno, a ver, permítanme un momentito, ya salió el primer video. Qué rápido se fue este módulo. Es una tercera semana. La siguiente semana pues ya terminamos. Muy bien. Bueno, y los códigos disciplinarios, que se supone que ahí están las sanciones que se van a imponer en caso de que violes alguna de las disposiciones. Como su nombre lo indica, códigos disciplinarios imponen sanciones para motivar a los profesionales a seguir las reglas del código. Esto plantea la interrogante de que si los códigos que no imponen sanciones tienen algún efecto sobre los profesionales o los profesionistas. Para ayudar a responder esta pregunta, podemos señalar que los códigos profesionales que no imponen sanciones incorporan y reflejan la experiencia de muchas personas a lo largo del tiempo, por lo cual orientan el comportamiento de formas que van más allá de lo que un profesional individual podría prever. En algunas instancias, los códigos les enseñan a los profesionistas nuevos comportamientos de los que no estaban enterados antes de convertirse en profesionales. Ningún código puede garantizar que el comportamiento profesional
siempre va a ser óptimo desde el punto de vista ético. Esto no se puede esperar ni de los códigos ni de las leyes, pero esto no es un argumento en contra de códigos o de leyes, incluso en el caso de sanciones severas. A pesar de no ser instrumentos perfectos, los códigos ayudan a los profesionales a orientarse éticamente en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, como menciona Lichtenberg, que ofrece un ejemplo diferente que muestra cómo los códigos sin sanciones pueden ayudar a los profesionales con buenas intenciones a darse cuenta de los efectos perjudiciales del comportamiento profesional inaceptable y les permite reflexionar productivamente sobre sus acciones actuales y potenciales. Bueno, los profesores universitarios que mantienen relaciones inapropiadas con sus alumnos podrían no considerar su comportamiento como una violación de su ética profesional. Después de todo, se podría pensar que los alumnos son adultos y por ende tienen el nivel de madurez requerida para la toma responsable de decisiones. El profesor podría sentirse algo incómodo con lo que está haciendo, pero tal vez no haya comprendido todas las consecuencias de su comportamiento. Un código profesional que prohíba ciertos tipos de relaciones entre profesores y alumnos, por lo menos aumentaría la probabilidad de que los profesionales piensen más claramente sobre el comportamiento mencionado en el código. Los códigos pueden hacer que los profesionales vean lo que están haciendo bajo una luz distinta. Otra razón para tener códigos profesionales, independientemente de que se incluyan sanciones, es su valor simbólico, ya que expresan públicamente ideas o valores compartidos. Si ustedes creen que se habrán dado cuenta, cómo han habido maestros que, primero uno que está, atacando a las mujeres, también lo podría, creo que no sé si era de Vietnam, salió en las noticias. Otro maestro que está insultando, y ellos creen que, bueno, no hay ningún problema, me dice, consideran que el alumno ya tiene la madurez, pero yo quiero, mi opinión, de que el respeto, aquí y al final de la galaxia más lejana, tipo Star Wars, lo que mencioné así, el respeto es el respeto. Y el respeto es lo que hace que podamos vivir en paz y en armonía. Pero si al alumno que tú dices, maestro, que es una posición superior, más a mi favor, deberías de ser el ejemplo para que los alumnos salgan. Pero ahí decía Confucio que el alumno que no supera el maestro es señal de que no sigue ni el alumno ni el maestro. No sé, pero yo sé que ustedes van a ser buenos profesionistas, no están en la carrera de derecho, pero sí al menos en la cuestión de ética, sí la van a aplicar en el ejercicio de su profesión. Bueno, ese valor simbólico refleja el hecho de que una cosa es que una persona actúe de una manera en privado, pero otra cosa es abogar públicamente por esa postura. Por ejemplo, si un código profesional prohíbe ofrecer servicios por debajo de cierto estándar, cada cliente debe recibir ese estándar de servicio, pero la sociedad en general se beneficia también porque la norma anuncia el compromiso de la profesión con un cierto estándar. Revisar códigos profesionales reales les permite a los alumnos analizar los problemas que se derivan de ellos en un contexto real, y este módulo sugiere que los alumnos examinen los códigos profesionales. Los ejemplos de códigos provistos en el módulo son para psicólogos, uno de Asia y otro de Sudáfrica, y son suficientemente detallados para permitir comparaciones fructíferas. Los profesores pueden sustituir estos por otros que estén más estrechamente relacionados
con los intereses profesionales específicos de los alumnos. Por ejemplo, en el caso de los alumnos de Derecho, los ponentes pueden usar ejemplos de códigos de ética jurídica o judicial para ejemplificar los temas tratados en este módulo. Los ponentes también pueden comparar códigos profesionales de distintas profesiones, pero este tipo de comparación es probablemente más apropiada para alumnos más avanzados o como parte de un curso dedicado enteramente a los temas tratados en este módulo, ya que los alumnos en esta etapa temprana de estudio pueden tener dificultades para establecer este tipo de comparaciones debido a las grandes diferencias que pueden existir entre los objetivos de distintas profesiones, especialmente si el tiempo para tratar con estos temas es limitado. Es importante que le quede claro a los alumnos que los códigos de ética por sí mismos no garantizan una conducta ética. No es realista suponer que todos los miembros de una profesión sabrán en todo momento cómo aplicar correctamente sus códigos y que siempre realizan acciones éticas. Por lo tanto, si los niveles de cumplimiento en los códigos de ética se quiere elevar, es importante cultivar la competencia ética de los profesionales al mismo tiempo que se les enseñen los códigos específicos de sus profesiones. Competencias éticas requieren desarrollar la habilidad de los profesionales de ver claramente cuando uno se enfrenta a un dilema ético que exige acción basada en la aplicación del código ético o en sugerencias de autoridades competentes que entienden bien cómo se aplican tales códigos. Esto es prácticamente la cuestión de la ética personal, la ética profesional y los códigos de ética. ¿Hay alguna pregunta, Gabriela, Jorge, Cecilia? Gabriela, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Cecilia. Gabriela, ¿está por ahí, Gabriela? No, que no está Gabriela por allá. Jorge. ¿Está Jorge por ahí? Aquí andamos, profe. Todo bien. Bien, Todo okay. claro. Vamos a pasar a un tema un poco, digo, en los aspectos éticos de la sexualidad. El carácter polisémico del campo de la educación sexual se visibiliza cuando en una mirada histórica se reconocen las distintas iniciativas políticas, pero también las pedagógicas, las didácticas en torno a su tratamiento, que se han ido proponiendo y delimitando algunos modelos o enfoques posibles que dan cuenta de la diversidad de improntas ideológicas, marcos teóricos y visiones sobre la sexualidad y contenidos a ser enseñados. Se advierte que estos modelos o modos de sistematizar ciertas tradiciones, discursos y prácticas son modelos ideales, constructos conceptuales analíticos a los fines de desagregar o desarmar precisamente sentidos sobre los discursos en el campo de la educación sexual. Estos modelos son moralista, biologicista, patologista o de riesgo, y el paradigma de los hechos y la integralidad. En la concepción moralista, la visión moralista se relaciona con la visión católica que normativiza la sexualidad a partir de los pares santidad-pecado o santidad-perversión y la induce a los fines de la reproducción de la especie humana. Como propuesta educativa, se trata de una formación en valores tales como la unión de la pareja heterosexual, la trascendencia y la religiosidad familiar
y la defensa inalienable del derecho de la familia y de la libertad de enseñanza como principios fundamentales de la educación sexual, siendo estas premisas recurrentes en sus discursos y exhortando así el pedido de permiso a los padres por parte de la institución escolar a la hora de impartir temas sobre la sexualidad humana o en la definición de sus contenidos. Esto es según el libro moralista. Por el lado de la corriente biologicista, la sexualidad es considerada como una etapa que se inicia con los cambios psicofísicos en la pubertad y que finaliza en la vida adulta. Esta visión evolutiva no considera, por tanto, ni a los niños ni a los adultos mayores como seres sexuales. En este sentido, se deduce que tiene que ver únicamente con el ejercicio de la genitalidad o meramente con el plano de lo biológico. Según la corriente ahora la patologista o de riesgo, esta versión se caracteriza ante todo por concebir a la sexualidad como algo negativo y la aborda reduciéndola desde sus consecuencias no deseadas, como lo son el contagio de las ETC, de las enfermedades transmisibles sexualmente, o el embarazo adolescente, o el VIH. Los contenidos principales de este enfoque, al igual que el modelo biologicista, tienen que ver con el aprendizaje de los métodos y formas de prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual como de métodos anticonceptivos. Al tratarse de la descripción e información sobre estos últimos, por ejemplo, son típicas de esta perspectiva que las propuestas de educación sexual estén ligadas a charlas o talleres dictados por un especialista o experto. La figura del médico o de integrantes de los cuerpos de enfermería o ginecología son los encargados de transmitir una serie de informaciones técnicas y datos sobre la prevención, no tanto sobre las posibilidades de los cuerpos y el vínculo con los otros. El paradigma de los derechos y la integralidad. Esta visión es sustancialmente superadora de las anteriores, sobre todo porque sostiene una concepción positivista de la sexualidad y de las relaciones erótico-afectivas. Este enfoque tiene en cuenta la importancia de la sexualidad en la formación de la identidad y valora a la sexualidad en sí misma, es decir, separada de la reproducción. Se trata de un enfoque que contiene una serie de contenidos que deben de ser abordados transversalmente en cada espacio curricular. En ese sentido, es una propuesta pedagógica que pretende el desafío pedagógico y político de evitar los silencios y las omisiones, ampliando los marcos de confianza de la palabra de todos y habilitar y hacer circular dudas, preguntas, el cuestionamiento de mitos y prejuicios es una condición institucional, pedagógica y didáctica fundamental para su tratamiento. En el 13º Congreso Mundial de Sexología, celebrado en el año de 1997 en Valencia, España, se formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que posteriormente, el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong, fue revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, o sea, WASS. Y bueno, aquí cuáles son los derechos sexuales. Tenemos en primer lugar el derecho a la libertad sexual, así también el derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo sexual. Tenemos el derecho a la privacidad sexual,
el derecho a la igualdad sexual, la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en conocimiento científico, el derecho a la educación sexual general, el derecho a la atención clínica de la salud sexual. Bueno, la sexualidad y la genitalidad. Uno de los prejuicios más dañinos para la salud es el que consiste en reducir el significado de la sexualidad a la genitalidad. O sea, hablar de sexo únicamente reducirse a lo que es el aparato reproductor masculino y femenino. Es a esto que se refiere. La genitalidad, aunque también es importante, porque ahí es parte de la sexología, es una de las muchas partes de la sexualidad. También es frecuente simplificar el concepto sexualidad, limitándolo a la copulación y a la fecundación. De estas confusiones se deriva la negativa de muchos padres a que sus hijos reciban educación sexual en la escuela. Les afecta, pegan el grito y no. Y los valores de la sexualidad. Un valor sexual es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana desde su dimensión comunicativa y simbólica. Aquí está haciendo referencia al valor de la sexualidad, ya vimos incluso con los derechos, que la sexualidad es algo más que la genitalidad que se acaba de mencionar, porque los genitales nada más, o la fecundación, o cuestiones relacionadas con el sexo, esto es mucho más. Por eso es muy importante que en las escuelas se imparta lo que es la educación sexual. Pero ya vimos los distintos tipos de corriente de pensamiento que existen sobre las posturas que hay sobre este tema de la educación sexual. Es muy importante, pues porque hay personas que crecen en la ignorancia y a veces esto puede influir para que se tornen violadores o delincuentes sexuales o desarrollen alguna perversión. Bueno, jóvenes, queda menos de un minuto. Ahora que se corte, regresamos a clase para ya concluir el día. Muchas gracias y regresamos.